Yo soy Manolito y pues soy un soldado, un miembro de la independencia de México. Y pues yo les voy a platicar un poco sobre los antecedentes de la independencia, ya que pues yo estuve ahí, verdad de Dios que sí. Bueno, durante el siglo durante el siglo XVIII surge la Ilustración, que abarcó Inglaterra, Francia y España. La Ilustración también llega a la Nueva España. Políticamente, la Ilustración cuestiona el orden que existía. Políticamente, la Ilustración cuestionaba el poder de los reyes cada vez resultaba más incómodo, y estalla en Francia pues la Revolución en 1789. La Revolución contra su monarquía, cambiaron las cosas desde entonces. Desde el punto de vista de los ilustrados, promovieron el desarrollo de la ciencia, las artes y la creación. En el caso de España, surgen reformas y una nueva casa de reforma. En la administración, en la religión. El chiste era que el monarca recuperara el poder absoluto. Y eso también incluye América. Y no beneficiaron al pueblo, a los habitantes. Estas reformas fueron mano dura en la recaudación de impuestos, renovación del poder burocrático. No había participación de los civiles en el gobierno. Miguel Hidalgo fue un sacerdote y un militar insurgente que dio a cabo la independencia de México un 16 de septiembre de 1810, que llevó como estandarte a la Virgen de Guadalupe y lanzó el llamado Grito de Dolores, que inició una gesta independentista, y tras varias derrotas incluyendo la batalla de Puente de Calderón, Hidalgo fue capturado y fusilado el 30 de julio de 1811. José María Morelos y Pavón fue un sacerdote militar y político novohispano que se incorporó en las filas de Miguel Hidalgo, quien nombró el jefe de insurgentes del sur, encargándole la toma de Acapulco tras la muerte de Miguel Hidalgo de 1811. Ignacio Allende fue un militar revolucionario novohispano que conoció a Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla y promovió la organización de varios tiempos insurgentes en Querétaro. Josefa Ortiz de Domínguez fue un insurgente de la independencia de México que participó en la conspiración de Querétaro y que dio inicio al movimiento que liberó al yugo español. Napoleón Bonaparte fue un militar y un estadista francés que derrotó en Asturias las fuerzas combinadas de número. La llamaban Batalla de los Tres Emperadores. En el siglo XVI, a lo que ahora conocemos como México, estaban los pueblos mesoamericanos, los cuales fueron invadidos, derrotados, masacrados y dominados por los españoles. En España estaban las reformas borbónicas, lo cuales provocaron en 1808 la invasión de Francia a España, lideradas por el general Napoleón Bonaparte, el cual provocó en España una inestabilidad económica y política, y se hizo la proclamación de la Constitución de Cádiz, haciendo que el gobierno sufriera una separación de la Iglesia, causando así el fin del absolutismo. En la Nueva España, en ese mismo momento, para que no estuviera bajo la Constitución de Cádiz y bajo el dominio de Napoleón Bonaparte, se crearon juntas clandestinas, dando inicio a la conspiración de Querétaro, liderada por Miguel Hidalgo, Allende, Juan Aldama, Corregidor de Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, provocando al pueblo a levantarse en armas. Como propósito, la destitución de Fernando VII. Esto sucedió en la madrugada del 16 de septiembre en la iglesia de Dolores, liderada por Miguel Hidalgo. La independencia duró 10 años y tiene 4 etapas. La primera es el inicio, liderada por Miguel Hidalgo, con el fin de constituir un ingreso representativo, establecer leyes para el pueblo, reducir impuestos y abolir la esclavitud. Hidalgo y los insurgentes toman la Alhóndiga de Granaditas. Esta fue su primera batalla. Los insurgentes avanzaron
y en 1810 se dirigieron hacia San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. Iniciaron la batalla del Monte de las Cruces y ganaron. Siguieron hacia la ciudad de Guadalajara, donde Miguel Hidalgo se proclama generalísimo de las Américas. En 1811 se peleó la batalla del Puente de Calderón, donde perdieron, por el ejército liderado por Félix María Calleja. Derrotó a los insurgentes, arrestan a Miguel Hidalgo y lo fusilan. La segunda etapa en la organización, 1811 a 1815, liderada por José Morelos y Pavón, queda a cargo de los insurgentes. En 1812 logran huir del general Félix María Calleja en el sitio de Cuautla. En 1813, Morelos, en el Congreso de Chilpancingo, da lectura del documento Sentimientos de la Nación. Resaltan 3 puntos: absoluta independencia, 3 poderes, religión católica como única. La consecuencia fue otra constitución de Apatzingán en 1814, reconociendo la soberanía popular y la libertad. En 1814, el general Félix María Calleja arresta y encarcela a Morelos. Surge la resistencia. Después de estos hechos, los insurgentes se dividen causando la guerra de las guerrillas. Surge la tercera etapa, que esta fue liderada por Vicente Guerrero. Este fue el líder más importante en esta etapa. En 1820 el ejército virreinal tomó fuerza, pero el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la ley del perdón y el olvido, tratando de acabar con la lucha de la independencia. En este mismo año, Fernando VII tuvo que aceptar la Constitución de Cádiz. El credo nuevo hispano tuvo que cuidar sus propiedades, creando así la conspiración de Profesa, y se unió a los insurgentes. La cuarta etapa es la etapa de la consumación. En 1821, Agustín de Iturbide, nombrado comandante general del sur por el ejército realista. En 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide sucede el abrazo de Acatempa y unen sus ejércitos, buscando así 3 garantías, que son la religión católica como única, independencia de España y la unión de todos los habitantes. El 24 de agosto, con la llegada del último virrey O'Donoghue, Iturbide firmó el Tratado de Córdoba, donde se reconoció la independencia de México. El 27 de septiembre entra pacíficamente el ejército trigarante, llegando así la consumación de la independencia. Causas de la independencia de México: las internas y las externas. La reforma borbónica, la familia Borbón, que tenía el poder sobre la corona española, ellos querían obtener más recursos económicos porque España estaba en crisis. Lo que hizo fue implementar más reformas para crear más impuestos y tener más dinero. Otra causa fue la desigualdad social. Las clases más altas eran representadas por los peninsulares, que eran los españoles que habían venido a vivir a la Nueva España. Ellos eran los que tenían el poder sobre los mexicanos. Estaban igual los criollos, los indígenas y los indios que eran nativos de ahí. Las ideas ilustradas. En Europa se llevaba a cabo un movimiento llamado la Ilustración. En él se establecía que la razón era forma del conocimiento más importante que se tenía. Un espíritu crítico se opinaban a la iglesia, fomentaban la libertad y la educación. En Europa principalmente e Inglaterra. Se habían escrito muchos libros que fomentaban el pensamiento ilustrado. Los únicos que tenían acceso a ello eran los criollos, ya que esos libros estaban escritos en inglés y francés. Los criollos fueron los que iniciaron el movimiento independentista, ya que en los libros hablaban de la libertad y fomentaban la emancipación. Gracias al pensamiento ilustrado que influyó mucho en todos aquellos que se levantaron en armas contra los españoles. También una causa fue la invasión francesa. Francia tenía el ejército más grande y poderoso, comandado por Napoleón Bonaparte. Controlaban gran parte de Europa y ya había puesto la mira en Portugal, porque desde ahí salían los barcos hacia otros países del mundo.
y a Napoleón le interesaba tener el control de esos países. Por ese motivo iniciaron un trato con los españoles. Consecuencias de la independencia de México. La primera consecuencia, la cancelación de la esclavitud, los impuestos y el papel sellado. En 1810 salió el decreto sellado del jefe del ejército de insurgente, que tenía el propósito de poner fin al régimen social esclavista, así como los impuestos asignados a mestizos e indígenas, a la prohibición del trabajo de la pólvora y al uso del papel sellado en los negocios. Otra de las consecuencias es el inicio y el fin del Imperio Mexicano. Después de la lucha por la independencia, prosiguió el primer imperio de México, una monarquía católica que duró 2 años, reclamando como territorio propio el ahora extinto virreinato de Nueva España y proclamando a Agustín de Iturbide como emperador. En 1823, en medio de conflictos internos, México se separó de América Central y se proclamó como una república independiente. Siguiente consecuencia, el fin de la sociedad de castas. El fin del régimen feudal de la colonia permitió el inicio de las luchas por una sociedad de igualdad ante la ley y de oportunidades más justas para las minorías reprimidas. La siguiente consecuencia es la guerra entre México y Estados Unidos. Durante la Guerra de la Independencia se condujo en 1846 a un enfrentamiento entre México y Estados Unidos, es decir, la intervención estadounidense en México, quienes empezaron como aliados del México independiente y terminaron robando el norte de su territorio, como Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, entre otros más. La unión de un pueblo por un objetivo común, la libertad, comenzó el endeudamiento de México porque fue necesario que se pidiera dinero a otros países para atender los problemas más urgentes. No hubo gran mejoría en la forma de vida de los mexicanos más pobres. Si bien dejó de existir la esclavitud, quienes trabajaban en el campo, las minas y las fábricas continuaron siendo víctimas de la ignorancia, la pobreza y la explotación. El gran impacto que consiguió la lucha de independencia entre la sociedad se debió sobre todo a que incluyó la abolición de la esclavitud y al integrar sectores de la sociedad oprimidos como indígenas, mestizos y castas. Cuando se logró la independencia de México, comenzaron a llegar productos de otros países y los que se hacían aquí no pudieron competir con ellos porque no eran de la misma calidad. El comercio, dentro y fuera del país, era casi inexistente debido a la inseguridad de los cambios. Aumentó el contrabando. La economía de México estaba muy mal debido a que durante la guerra las minas y campos de cultivo fueron abandonados por miles de indígenas afrodescendientes que se unieron a la lucha. Las escasas industrias que existen dejaron de producir porque no había materiales ni herramientas y sobre todo porque no tenían a quién vender sus mercancías. La mayoría de los españoles ricos se llevaron su dinero al extranjero, lo que empeoró aún más la crisis de la economía nacional.